La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que el diputado señor Daniel Verdesi reemplazará en forma permanente en esta comisión al diputado señor Miguel Crispi. Invitación de la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, señora Aysén Echeverry, para seguir la transmisión de la cuenta pública participativa 2019, en la que se revisarán los principales hitos de la gestión operativa, presupuestaria y de transformación institucional de la agencia, además de abordar los desafíos para el presente año. La actividad se realizará el miércoles 27 de mayo en curso a las 11 horas vía streaming y oportunamente se informará sobre la dirección de enlace. Correo electrónico al señor Camilo Godoy, sociólogo de la Universidad de Chile, postulante a becas suspendidas, por medio del cual informa que ha llevado adelante una campaña en change.org que ya lleva 9.903 firmas para la reapertura de estas. Sostiene que el impacto que han podido lograr en firmantes y también desde distintos medios digitales que han visibilizado sus demandas busca corregir la decisión del gobierno de suspender becas, entendiendo la importancia social y pública que la ciencia guarda para el país, sobre todo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Adjunta carta de change.org que certifica la citada campaña y el listado de firmas. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabra, entonces pasamos a varios. ¿Algún varios? ¿Algún varios? Los diputados en forma telemática. ¿Algún varios? Diputado Toá, ¿usted está pidiendo la palabra? Listo, tiene la palabra, diputado. Gusto saludarlos a todos. Igualmente, diputado. Presidente, a propósito del virus, yo quisiera proponerle a la comisión lo siguiente. Hace ya muchos meses yo presenté en la Comisión de Salud un proyecto en torno a los peligros que significa la potencial presencia de virus en el salmón y en general en las carnes para consumo humano. Y en la Comisión de Salud duerme el sueño de los justos. Yo he estado conversando con algunos académicos que comparten esta preocupación. En Estados Unidos este es un tema candente porque en la medida que estemos consumiendo virus junto con las carnes, obviamente el organismo desarrolla tolerancia a los antibióticos. Y en Estados Unidos y en algunos países de Europa se considera que esta es una de las máximas amenazas para la salud humana con el correr de los años. Lo que yo pediría es, no sé el procedimiento exacto, pero pedirle a la Comisión de Salud que nos envíe este proyecto para que lo empecemos a ver nosotros desde la perspectiva de que si la investigación de nuestro país está en condiciones de hacer una investigación y un juicio imparcial sobre esta materia, ya que las opiniones son muy controvertidas y yo creo que lo que corresponde es que los organismos científicos se pronuncien sobre este tema. Eso es lo que quería proponer, presidente. Gracias, diputado Toá. Dos cosas. En lo procedimental, lo que corresponde es que la comisión tome un acuerdo y le solicite a la sala que pueda trasladar, digamos, el proyecto desde la Comisión de Salud a la Comisión de Ciencia y Tecnología, que lo podemos acordar ahora. Y lo segundo, que más bien protocolar, diría yo, sería bueno conversar con el presidente de la Comisión de Salud para informarle respecto a este requerimiento y no tengamos oposición de la comisión en la sala, o de los miembros de la comisión en la sala. Respecto a lo primero, yo requeriría el acuerdo si solicitamos entonces el traslado del proyecto. Bien, así se acuerda. Y sobre lo segundo, yo me ofrezco a poder conversar con el diputado Ricardo Celi. Yo soy miembro de la Comisión de Salud y por lo tanto puedo actuar de buenos oficios para poder tener también la venia de la comisión. Si así le parece, obviamente. ¿Sí? Bien,
se acuerdan ambas cosas. Diputado Torrealba. Gracias, presidente. Solo pedir un oficio, y ahí usted me puede corregir, secretaria o presidente, porque tienen más experiencia que yo. Con respecto a la siguiente información, quiero saber cuánto es lo que aporta la industria de la ciencia y tecnología con respecto a impuestos a nuestro país, es decir, cuánto recauda el Estado de Chile por los impuestos pagados por las empresas que se dedican a la ciencia y tecnología. Y me gustaría, si ojalá nos pueden enviar esa información dividida entre pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, porque creo que dada esta pandemia, hoy día podemos tener una oportunidad para revisar en qué situación está hoy día la industria de la ciencia y tecnología en Chile, y ver si el día de mañana, para salir de esta crisis económica, es necesario el poder generar ciertos incentivos a la industria de la ciencia y tecnología. Así que me gustaría pedir esa información, no sé si al Servicio de Impuesto Interno o directamente a la DIPRES. Sí, el diputado Jackson. Sí, presidente, yo creo que lo que se necesita, y creo que la información habría que pedirla a ambos, primero al Ministerio de Ciencia, porque ellos pueden, si es que tienen algún mecanismo para reconocer cuánto es el gasto público en I+D, o sea, perdón, el gasto privado en I+D. Ese gasto privado en I+D habría que identificar cuáles son los RUT y después el Servicio de Impuesto Interno o DIPRES, pero más que nada el Servicio de Impuesto Interno. Me temo que buena parte de esa información va a ser difícil de cruzar por un solo organismo, porque por un lado el Ministerio de Ciencia no tiene los datos de los impuestos y por otro lado el Servicio de Impuesto Interno no tiene idea cuál es la empresa que pueda dedicarse al rubro de la ciencia y tecnología o a la investigación y desarrollo y cuál no, porque es más que el giro. Esto se trata de cuáles son las empresas que hacen realmente un gasto efectivo en I+D, y eso no es que, no sé, no es la persona que distribuye computadores o algo así, o que distribuye, no sé, pipetas, no sé, no son los que importan, entonces, y los que desarrollan ciencia y tecnología, me imagino que las tiene más bien identificado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y me parece que va a ser difícil de construirla, pero creo que puede ser útil. Bien, ¿les parece si entonces mandamos el oficio? Yo sumaría igual al Ministerio de Hacienda, creo que podría ser el Ministerio de Hacienda, Ciencia y Tecnología y el Servicio de Impuesto Interno. ¿Les parece que remitamos a estas tres entidades? ¿Aysén nos puede ayudar a saber quién puede tener esa información? ¿Quién? Aysén. De la NIC. Aló. Nuestra invitada. ¿Podrá ayudarnos a resolver el dilema la señora Aysén? Disculpe, Aysén, que no había... No, yo lo homologaba a la región el nombre. No, un problema frecuente con mi nombre, no se preocupe. Buenas tardes, diputados. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como señala el diputado Jackson, hay una fuente importante de información en la encuesta de I+D que llevaba a la División de Innovación del Ministerio de Economía, que hoy es parte del Ministerio de Ciencia. Esa información lo que registra son las empresas que efectivamente invierten en investigación y desarrollo. Sin embargo, existe un universo de industria que sin realizar investigación y desarrollo sí hace parte de las cadenas logísticas de los procesos de investigación, que generan insumos, materiales, equipamiento y otros. Ese universo de industrias habría que corroborarlo con el Ministerio de Ciencia, pero estoy casi 100% segura que no está comprendido dentro de la encuesta I+D, y quien podría tener la información es el Servicio de Impuestos Internos. El desafío es que como sector no está definido, no es como el sector agrícola o minero, por lo tanto, como bien decía el diputado Torrealba y el diputado Jackson, es de difícil construcción. No por eso menos interesante, nosotros tenemos esa pregunta regularmente, no la hemos podido responder hasta la fecha. Bien. La aclaración entonces que nos realiza. Tomamos el acuerdo entonces en ese sentido. Diputado Pablo Cast nos está pidiendo insistentemente la palabra. Tiene usted la palabra, diputado Cast. Gracias, presidente. Saludar a
todos los participantes, dar la bienvenida a Aysén nuevamente a esta conversación en la comisión. Yo quería un poco simplificar quizás la conversación y el desafío que plantea el diputado Torrealba versus el diputado Jackson, en el sentido que creo que ambas cosas son compatibles. Perfectamente podemos oficiar a impuestos internos directamente, porque creo que es un trabajo más corto, más breve, en términos de aquellos giros que sí tienen alguna relación con el desarrollo de productos asociados a la pandemia, a tecnología, a temas de salud, o sea, acotar quizás nosotros los giros que podrían tener en primera instancia alguna relación con la epidemia y con las circunstancias que estamos viviendo, y pedir esa rentabilidad. Creo que eso sería de fácil factura para impuesto interno, igual sería una información interesante. Gracias. Bien, diputado Mellado. Presidente, yo espero que sea atingente lo que voy a decir, porque dada la pandemia y dado el tema económico que hay y que las platas todavía, de acuerdo a la banca, no la están llegando a las pymes, hay empresas financieras tecnológicas que también están en el mercado, y yo quisiera ver si podemos oficiar a la Comisión del Mercado Financiero para ver si estas empresas financieras tecnológicas están siendo apalancadas también por el Banco Central, y pueden acceder también a estos recursos apoyados por FOGAPE para poder también apoyar a las pymes. Son exclusivamente tecnológicas estas empresas, y quiero saber si efectivamente tienen alguna posibilidad. Y en segundo lugar, oficiar a Corfo por lo mismo, a ver si efectivamente a través del FOGAIN están ayudándola. Bien, ¿habría acuerdo entonces? Así se acuerda. ¿Algún otro varios? ¿No? ¿Diputado Toá? Sumándome a el tema que se acaba de acordar, quisiera plantear lo siguiente. Algunos de ustedes deben saber, sobre todo los que estuvimos en Concepción, que la Universidad de Concepción estaba desarrollando un proyecto emblemático que pretendía dar un giro radical en las opciones de desarrollo de la región, para lo cual puso en marcha el desarrollo de un parque científico y tecnológico que justamente lo que pretende es algo que se refiere con el tema anterior, de abrir un espacio para que empresas de ciencia y tecnología chilenas y extranjeras se puedan instalar en ese espacio. Bueno, las obras comenzaron hace algunos meses, y con estupor nos hemos enterado que se paralizaron. Las causas no están bien claras. Según la universidad, el gobierno regional no ha cumplido con los compromisos. La empresa abandonó los trabajos. Está la posibilidad de un litigio, y yo pediría que se oficiara a través del Ministerio del Interior a la Intendencia de la región del Biobío para tener una respuesta respecto a esto, que en el fondo es matar un sueño de la región. Y en el fondo, cuando estamos en una situación en que muchos están descubriendo que la ciencia parece que es importante, sería bueno tener claridad sobre qué es lo que ha sucedido en ese caso. Eso, presidente, gracias. Bien, entonces la idea es enviar un oficio sobre esa situación. ¿Perdón? No, solo está ratificando lo que usted estaba solicitando, un oficio para poder tener la información que usted requiere. Sí, yo lo que planteo es a través del Ministerio del Interior que la Intendencia de la región del Biobío y el gobierno regional entreguen información respecto a cuál es la situación imperante. Ok, entonces el oficio dirigió al ministro del Interior solicitando la información al gobierno regional y a la Intendencia regional. ¿Habría acuerdo? ¿Se acuerda?
Bien, ¿algún otro punto varios? Bueno, si ya no hay puntos varios, entonces vamos a la orden del día. Sí, diputado Jackson. El último, ¿le podemos enviar un oficio a la Comisión de Constitución del Senado para saber, o al Senado, al secretario general, para saber cuándo va a estar listo el proyecto de datos, que lo hemos venido pidiendo hace tiempo? Ya está acordado en la Cámara que va a tener una tramitación en esta comisión y luego en Constitución para darle celeridad, y es un proyecto que en el contexto de la pandemia nos hemos dado cuenta que se han expuesto mucho los datos personales de la población, y por lo tanto creo que hay que darle celeridad y actualizar esa normativa. Y ese proyecto está, no sé, se suponía que estaba listo, no tengo idea por qué no ha salido del Senado. ¿Ah? Sí, está aprobado en comisión, entonces que la sala lo vea lo antes posible, quizás a la presidenta del Senado y al secretario general, para que lo pongan en sala si tienen a bien, y de esa manera podamos tramitarlo acá en la comisión. Bien, si bien es cierto, en la Comisión de Salud se está tramitando, ya se ha aprobado en particular, va a ser despachado seguramente la próxima semana, un proyecto orientado a poder establecer flujo de datos sensibles en situación de pandemia. Obviamente ese es un proyecto mucho más restringido que el que está en el Senado, y por lo tanto, indistintamente que esté avanzándose respecto de esta contingencia, me parece pertinente que hagamos la consulta entonces al señor secretario general del Senado por el otro proyecto que plantea el diputado Jackson. ¿Habría acuerdo? Bien, se acuerda. Ahora sí, entrando a la orden del día, esta sesión ha sido citada de manera presencial y vía telemática con objeto de analizar los fundamentos de la suspensión de las nuevas convocatorias de líneas de financiamiento destinadas a la cooperación internacional, particularmente Becas Chile, en el contexto de la pandemia por COVID-19. Se encuentran presentes vía telemática la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, señora Aysén Echeverri Escudero. Bienvenida, Aysén. Vía telemática también el sociólogo de la Universidad de Chile y postulante, señor Camilo Godoy Pichón. También le damos la bienvenida. Y vía telemática también el vocero de la Comisión de Becas de la Organización Redes Chilenas de Investigación, RECH, señor Cristian Undurraga, a quien también le damos la bienvenida. Vamos a ofrecer la palabra en el orden que acabo de mencionar, y por lo tanto la primera persona que estaría exponiendo es la señora Aysén Echeverri Escudero, a quien ofrezco la palabra. Tiene usted la palabra, señora Aysén. Muchas gracias, señor presidente y diputados, por la invitación. La verdad es que el tema que nos convoca es extremadamente pertinente y también una oportunidad para nosotros como agencia de dar un poco de contexto de qué está ocurriendo con la agencia en estos momentos de pandemia, relacionado con nuestro presupuesto y también relacionado con nuestra operación. Preparé una presentación que entrega un poco de este contexto, que permite también entender los fundamentos que hay detrás de la decisión de la postergación de ciertos concursos, y con su autorización quisiera poder proyectarla. Sí, de hecho le solicitamos por favor si pudiera compartir usted en la pantalla la presentación. Bien. Ahí. La ven, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, esta presentación está estructurada en 3 partes: el plan de contingencia de la agencia en general, para dar un contexto de cuál es el escenario en el cual nos enfrentamos a la rebaja presupuestaria, el plan de contingencias en relación a becas, que creemos que es relevante también informar cómo nos hemos aproximado a nuestros becarios hoy día en curso, y por último la rebaja presupuestaria con los fundamentos que se sustentan en las primeras partes de la presentación. La primera lámina de contexto, yo se las he mostrado muchas veces y quiero pedirles disculpas por lo repetitivo, pero creo que es relevante en este contexto. La agencia es una agencia, si bien podría ser más grande, pero tenemos un presupuesto y una relevancia dentro del sistema de CTCI que no es menor. Tenemos un presupuesto anual de cerca de 340 mil millones de pesos, cerca de 60 concursos al año. Recibimos más de 11.000 postulaciones, tenemos cerca de 12.000 proyectos vigentes, con un presupuesto de operación que es pequeño, solamente un 3,6%, y somos 395 colaboradores. ¿Por qué se los menciono? Porque
el actuar de la agencia y la operación de la agencia es fundamental para la continuidad de los proyectos y del sistema de CTCI. Nosotros somos una pieza muy importante dentro del sistema y tenemos una responsabilidad de continuidad en estos tiempos que no es menor. Dicho eso, el momento en que llegó la pandemia, marzo y abril, es uno de los momentos de trabajo más intensos dentro de la agencia. Nosotros tenemos dos pics de trabajo, uno en marzo y otro en diciembre. En diciembre se asocia a la ejecución presupuestaria, nosotros ejecutamos una parte importante de nuestro presupuesto hacia final de año, pero en marzo es el periodo en que estamos en medio del proceso de apertura de concursos. En este año además estábamos consolidando la transformación desde CONICYT a la NID, lo que implicó una reestructuración interna, la revisión de muchos de nuestros concursos, la implementación de plataformas, simplificación de trámites, en fin, una lista importante de cosas que he tenido la oportunidad de presentarles en ocasiones anteriores. Pero además de eso estábamos en pleno proceso de firma de convenio de becas nacionales, que para que se hagan una idea de qué significa, son cerca de 850 personas que vienen presencialmente a la agencia y presencialmente tienen que firmar. Eso sumado al cierre de etapa de nuestros proyectos Fondesit, que son más de 900 proyectos entre postdoc y Fondesit regular, que requiere la entrega presencial y material de documentación durante los meses de abril y marzo. Estos dos hitos hacen que la población flotante del edificio donde nos situamos sea de cerca de 1000 personas diarias, lo que nos generaba en el momento de la pandemia un riesgo de continuidad operacional muy grande. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo primero, y esto se implementó a partir del día 18 de marzo, 18-19, puedo estar equivocada en un día, que fue asegurar como primera idea y principal prioridad la seguridad de nuestros trabajadores y la seguridad de nuestros usuarios, asegurando la continuidad operacional. Como les digo, nosotros atendemos a un grupo de personas físicamente, lo que generaba un riesgo gigante. ¿Cómo lo hicimos? Lo primero es que implementamos un plan de teletrabajo que llevó a que la agencia estuviera durante un mes y medio aproximadamente al 100% teletrabajando. Hoy día somos cerca del 97% de los trabajadores, estamos básicamente la plana directiva y los asesores en presencial. Y para lograr eso, es decir, el teletrabajo más la continuidad operacional, implementamos una serie de plataformas tecnológicas en una velocidad récord, diría yo, con muchas horas de trabajo del equipo, del que estamos yo personalmente muy agradecida, que nos permitió trasladar todas estas actividades presenciales que hacíamos a formato digital. Hoy día, y aprovechando las flexibilidades que la Contraloría ha dado en esta materia, hemos recibido todas nuestras rendiciones en formato digital, lo que nos permite seguir pagando las cuotas de los proyectos. Y además de eso, generamos la firma total de los convenios, tanto de becas y de Fondesit, que hoy día están en proceso, por medio de plataformas digitales, con lo que aseguramos que ninguno de nuestros usuarios ni de nuestros trabajadores estuvieran en riesgo de contagio. Implementadas estos dos elementos que eran fundamentales para la continuidad operacional, iniciamos un diálogo con nuestros distintos usuarios. Nosotros manejamos un universo de proyectos que es muy distinto, desde las becas hasta los centros de investigación. Y cada uno de ellos tiene desafíos que le son propios, tiene dificultades que le son propios, sin contar las diferencias entre las distintas disciplinas. Hoy día realizar un proyecto de investigación en educación en aula, por ejemplo, es prácticamente imposible. Todos los proyectos de ciencias sociales que tenían trabajo en terreno están con una dificultad muy grande de ejecutarse, y sin embargo tenemos otros proyectos del área donde vengo yo, por ejemplo, de las ciencias jurídicas, donde efectivamente el trabajo puede hacerse de manera virtual y por lo tanto tienen mayor posibilidad de avanzar. ¿Qué es lo que hicimos? Intentar hacer un mapeo, un catastro lo más certero posible del estado de esos proyectos. ¿Y cuál fue el resultado de ese catastro? Es que hoy día tenemos un porcentaje importante de nuestros proyectos en curso que están con dificultades de ejecución y que requieren de ciertas flexibilidades y de ciertos espacios de acomodo para poder llegar a los resultados que tenían esperado. Lo segundo es que implementamos un diálogo permanente con las universidades. Hemos estado trabajando con el conjunto de universidades públicas y privadas a través del CRUCH y las no CRUCH, en reuniones permanentes y periódicas de manera de poder tomar decisiones
consensuadas y que den cuenta de la realidad de lo que está ocurriendo en el sector. Hoy día los efectos de la pandemia en el sector CTCI no los tenemos dimensionados, igual que todos los demás sectores estamos aprendiendo qué significa todo lo que está ocurriendo y por lo tanto esa vinculación es muy importante. Y lo tercero es que abrimos nuevos canales de comunicación. Nos hemos puesto creativos, hemos experimentado con algunas plataformas como Reddit, exitosas y no exitosas en algunos casos, nos hemos equivocado en el proceso, pero hemos intentado abrir los canales de comunicación de manera de tener la agencia lo más conectada con las necesidades del sector. Tanto es así que hoy día con mucha alegría firmamos un acuerdo con cerca de 33 sociedades científicas donde en conjunto nos comprometemos a abordar el proceso de Fondesit y su evaluación en algo que es histórico, es la comunidad trabajando en conjunto con la agencia para poder sortear los desafíos que nos vienen. ¿Cuál es el resultado de este proceso? Hemos logrado un grado de flexibilidad bastante importante. Hemos extendido los plazos de postulación de los concursos de manera de no perjudicar a las personas que están con dificultades de presentar esas postulaciones. Estamos entregando y analizando nuevas medidas para la extensión de los proyectos. Aquí hay proyectos que son importantes, que generan el conocimiento sobre el cual va a crecer el país en los años futuros, que nos van a entregar herramientas incluso para resolver los temas de la pandemia, por lo tanto la continuidad de esos proyectos es muy importante, y si eso significa que se demoran un poco más, bueno, estamos habilitando todas las medidas para que puedan hacer eso. Y por último, hemos flexibilizado requisitos legales. Aquí, este es un tema que hemos conversado en esta comisión. Nosotros venimos de una agencia que tenía un alto nivel de burocracia, y eso en esta situación también puso en riesgo la continuidad de operación. En el mismo caso de los becarios en el extranjero, muchas veces se les requieren certificados, timbrados por cónsules, legalizados y traducidos, que sabemos que en estos tiempos son imposibles de conseguir y por lo tanto hemos estado trabajando intensamente con nuestro equipo legal para encontrar todos los espacios que la regulación nos permita de entregar flexibilidades y entregarlas. Este esfuerzo, y vuelvo atrás, no ha sido al 100%. Al igual que muchas otras agencias del Estado, que muchas industrias, que muchas universidades, hay espacios del desarrollo de nuestras tareas donde simplemente la contingencia no nos ha permitido resolver los problemas de todos. Lo menciono porque el caso de becas es uno de ellos. Hemos tenido recortes presupuestarios, hemos tenido becarios que están en otros países a los que no hemos podido ayudar con la celeridad que quisiéramos envolver, pero yo me atrevo a decir que aquellos casos donde no hemos podido llegar a tiempo son los menos. Y hoy día, como directora de la agencia y gracias a todo el tremendo equipo que hay detrás de la agencia, puedo asegurar que estamos con continuidad operacional y no hay retrasos, los proyectos se siguen ejecutando y eso es algo de lo que podemos estar tranquilos, por lo menos. Junto con lo anterior, tomamos el desafío de contribuir al trabajo que la comunidad científica está realizando en la lucha contra la pandemia. Sabemos que la comunidad científica es más importante que nunca, que tiene capacidades que puede poner a disposición del país para enfrentar la crisis sanitaria hoy día y los desafíos que la crisis nos pone hacia el futuro. Y por lo tanto, habilitamos desde la agencia mecanismos y instrumentos que faciliten y empujen a la comunidad científica a ser parte de eso. ¿Cómo? A través de dos instrumentos que son completamente nuevos. El primero es el apoyo a la red de laboratorios científicos y el segundo es el Fondo de Investigaciones Rápidas en COVID y les voy a explicar en un segundo de qué se trata. En el caso del Fondo para Laboratorios de la Red Científica, la pregunta desde donde surgió esto en un trabajo impulsado por la subsecretaria de Ciencia fue de decir, nosotros como sistema de CTCI tenemos capacidades instaladas para realizar actividades que son muy similares a las que hacen los laboratorios a la hora de testear exámenes de coronavirus. ¿Cómo podemos aprovechar esa capacidad instalada del sistema de CTCI? Capacidad que se ha construido en más de 50 años de trabajo con las universidades, de financiamiento desde el Estado, de generación de capacidad a través de nuestros becarios, y ponerlo al servicio de la pandemia. El resultado de eso es este conjunto de universidades, son cerca de 20, que con financiamiento suplementario por parte de la agencia, hoy día dan cuenta de un porcentaje que si bien no es mayoritario, es muy relevante de la capacidad de testeo que tiene la red nacional.
Este trabajo se está haciendo en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Instituto de Salud Pública, se está haciendo para la red pública de salud, y lo que nos ha permitido es llegar desde los laboratorios científicos con capacidad de diagnóstico a sectores del país que tenían baja o nula capacidad de diagnóstico, como es el caso de Magallanes, por ejemplo. Este proceso está siendo liderado por el Ministerio de Ciencia, y la agencia está contribuyendo con su capacidad de administración de fondos concursables para poder hacer llegar los recursos que estos laboratorios requieren. Y lo segundo es este Fondo Rápido para COVID, que es, de nuevo, un instrumento que no existía, que logramos desarrollar en este corto tiempo, y que responde a una necesidad de mediano y largo plazo que identificamos. La pandemia nos ha presentado desafíos como sociedad que hoy día ni siquiera nos imaginamos. Yo tengo hijos, mis hijos están estudiando a través del computador. Eso que era impensado hace 6 meses probablemente va a tener un impacto en su desarrollo. Nosotros mismos estamos haciendo o discutiendo, ustedes, políticas públicas usando tecnología. Estamos todos intentando comprender qué significa una región entera, 8 millones de personas en cuarentena. Son situaciones que no sabíamos que existían, que plantean preguntas que la comunidad científica creemos puede responder. Y para fomentar que esas preguntas se desarrollen y se investiguen, se creó este fondo que está hoy día abierto, que cierra de hecho las postulaciones el 22 de mayo, y que lo que va a permitir financiar son proyectos rápidos que respondan preguntas vinculadas con la consecuencia de la pandemia, y esto es muy importante, y cuyo resultado quede disponible, abierto como bien público, tanto en los datos que se generan como en el resultado de la investigación, de manera de que todos podamos usar ese conocimiento y construir a partir de él, y de esa forma estar más preparados o mejor preparados para las consecuencias de la pandemia. Si bien las postulaciones aún no terminan, hoy día sabemos que hay cerca de 300 postulaciones que están en curso y que vienen de todas las áreas de la ciencia. Lo menciono porque es importante. Hoy día el desafío que nos pone la pandemia no es solo biológico, no es solo sanitario, sino que también tiene que ver con las ciencias sociales, con las humanidades, con las artes, y a esos espacios a donde queremos llegar con financiamiento también. Y por último, algunos resultados. Les decía, puedo asegurar continuidad operacional, no lo digo yo, lo dicen las cifras. Logramos concluir en un tiempo récord la firma de convenios de becarios, por lo tanto no va a haber retraso en el inicio de las becas nacionales, tanto de magíster como de doctorado. Hemos logrado una ejecución presupuestaria ligeramente superior a la de años anteriores, es decir, no tenemos retrasos en los procesos administrativos, y en nuestro calendario de concursos hemos logrado, a pesar de las extensiones que hemos dado para dar más tiempo para postular, no generar atrasos en el calendario, lo que nos permite asegurar que la continuidad de los proyectos de investigación que dependen de estos concursos esté relativamente asegurada. Voy a profundizar un poco respecto de becas, que es el motivo de la convocatoria. Lo primero es dar cuenta de quiénes y cuántos son nuestros becarios. Escogimos algunas cifras muy generales para dar cuenta de eso. Voy a comenzar por nuestras becas Chile, que son los becarios que van al extranjero. Estas son cifras de la última convocatoria, las últimas adjudicaciones. El año pasado se adjudicaron 360 becas de doctorado en el extranjero, 358 becas de magíster, y en términos globales, hoy día tenemos a 1.386 becarios cursando sus becas en el exterior, y 543 becarios de magíster en el exterior. El principal lugar de destino de estos becarios son España, el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, países que fueron muy fuertemente afectados por la pandemia y que sabemos han tenido muchas dificultades en reabrir sus universidades. Y como dato que creemos que puede ser de interés de ustedes, incorporamos las áreas de la ciencia a donde principalmente se dirigen nuestros becarios. No es relevante para esta conversación probablemente, pero creímos que era importante que lo supieran. En relación a, a nuestros becarios en Chile, en el último llamado de becas nacionales adjudicamos 850 becas de doctorado. Este número es histórico, son cerca de 120 becas más que en años anteriores, lo que significa un impulso importante
no solo para la formación de doctorados en Chile, sino que para las universidades que las acogen. De esta manera fortalecemos nuestro sistema nacional y lo robustecemos, y eso es algo que logramos por distintas gestiones, principalmente en eficiencia en el uso de los recursos, que nos permitió hacer ese nivel de adjudicación. Adjudicamos 251 becas de magíster, tenemos casi 3.000 doctorados vigentes y 452 magíster vigentes. Incorporamos, igual que en el caso de Becas Chile, las principales áreas de la ciencia a donde van enfocados estos becarios y las universidades donde son recibidos. Yo diría que la principal diferencia es que cuando hablamos de becas en el extranjero, nuestros estudiantes optan en mayor proporción por las ciencias sociales, y en el caso de nuestros estudiantes de posgrado en Chile optan con mayor frecuencia por las ciencias biológicas. Es una diferencia que hemos notado se repite a lo largo de los años. ¿Qué hemos hecho para ayudar a nuestros becarios? ¿Y por qué digo ayudar a nuestros becarios? Es porque tenemos un universo de personas que hoy día dependen del financiamiento de la agencia, que es relevante, y la primera prioridad nuestra fue asegurar que el financiamiento de esas personas se mantuviera ininterrumpido. Todos conocemos lo que significa para un becario que está en el Reino Unido, en España, donde sea, dejar de recibir su manutención. Era lo que necesitábamos evitar a toda costa, y también entendiendo el nivel de ansiedad y angustia que podía generar en ellos, tanto los que están afuera como los que están en Chile, cualquier interrupción de su financiamiento, es que desarrollamos esta serie de medidas. Lo primero, y esto es respecto de nuestros becarios nacionales, identificamos todos los mecanismos para poder extender las becas de las personas que están en su último año. Sabemos que hay programas que están suspendidos, sabemos que hay estudiantes que están en su último año desarrollando su tesis y que van a tener dificultad para completarla, y por lo tanto encontramos los mecanismos para extender esas becas en plazos que varían, dependiendo del estadio donde están de desarrollo de la tesis, también dependiendo de la cantidad de meses que duran los programas a los que postularon. Además de eso, creamos una sección especial dentro de nuestro centro de ayuda de becarios con preguntas y respuestas frecuentes. Esto se complementó con algunos foros abiertos que hicimos y desarrollamos con el equipo con el objeto de responder preguntas frecuentes, de manera, de nuevo, de poder entregar tranquilidad de que los programas van a poder continuar y que los recursos van a seguir estando presentes. Y por último, hemos hecho este trabajo de la mano con los vicerrectores académicos de las universidades. ¿Por qué lo menciono? Porque los plazos de extensión, la modalidad de educación virtual, los desafíos que están viviendo los becarios son diversos y no los conocemos. Por lo tanto, entender cuál es la realidad del sector y tomar medidas a partir de eso es donde hemos estado enfocados. Respecto de nuestros... Perdón. Perdón. Esto no me está... Ok. Respecto de la rebaja presupuestaria, que es a lo que nos vimos enfrentados en las últimas semanas. Es una rebaja presupuestaria por un monto aproximado, les pido mil disculpas, pero esto se volvió loco, ahí está. Por un costo aproximado de 26.000 millones de pesos. Es una rebaja importante, respecto del presupuesto total de la agencia, y enfocado en el subtítulo 24 es un poquitito inferior al 10%. Por lo tanto, no pasa indemne. Hicimos el ejercicio de poder identificar criterios que nos permitieran alojar esta rebaja presupuestaria en aquellos ámbitos donde el impacto para la comunidad científica fuera el menor posible. Sí. Es un ejercicio difícil de realizar y yo de verdad no se lo recomiendo a nadie. Es parte de lo que tuvimos que desarrollar. Sí, hay una pregunta del diputado Jackson. Si me puede refrescar la memoria de los... ¿Son 26.000 millones de rebaja de cuánto total? Sí. En nuestro presupuesto total, y el presupuesto dentro del subtítulo 24
necesito algunos minutos para recuperarlo porque no me lo sé así de memoria en fresco. Si me dan... Lo podemos dejar para el momento de las preguntas, si quieres lo anotas. Y cuando estén las preguntas, y entiendo que el diputado Castro estaba pidiendo también, pero una muy breve ¿para después? Ya. Muchas gracias, diputado Castro. ¿Puede continuar, señora Aysén? ¿Cuáles fueron estos criterios de priorización? Lo primero, asegurar la continuidad de todos los proyectos y becas en curso. Como les decía, el interrumpir el financiamiento de lo que ya está en curso genera una disrupción en la vida de las personas que queríamos evitar y genera una disrupción en el sistema que no podemos tener en este minuto. ¿Por qué lo menciono y por qué no es necesariamente fácil hacerlo? Ustedes conocen nuestro presupuesto y saben, por ejemplo, que las becas Chile, que son las becas al extranjero, se pagan en dólares y se calculan con un precio de dólar que el año pasado estaba alrededor de los 730, 740 pesos. Hoy día estamos con un precio de dólar a 850 y eso tiene impacto en el manejo presupuestario. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo por acomodar recursos en un espacio donde podemos asegurar la continuidad. Lo repito y soy majadera con decirlo, pero creo que respecto a nuestros becarios en el exterior, esto es muy, muy importante que lo tengan presente. El financiamiento está asegurado. Lo segundo es que la rebaja presupuestaria no afectó solamente a nuestro subtítulo 24, sino que también a otros subtítulos, y por lo tanto la priorización que se hizo respecto de nuestro subtítulo 21, que son nuestros funcionarios y trabajadores, se hizo pensando en recortar todos los viajes, todos los viáticos, todas las horas extra, todos los espacios donde podíamos recortar sin afectar el sueldo ni los empleos de nuestros equipos. Hoy día tenemos el equipo completo trabajando y no se han visto afectados por los recortes. En tercer lugar, miramos todos aquellos procesos de postulación que estaban abiertos, es decir, donde teníamos a personas que ya habían hecho la planificación, ya habían hecho la postulación, los mantuvimos abiertos y aseguramos un nivel de adjudicación en aquellos concursos. Por lo tanto, nos enfocamos en aquellos concursos que aún no estaban abiertos al momento del recorte. Como cuarto, tengo un problema en la numeración, como cuarto punto, priorizamos todos aquellos proyectos de larga ejecución. ¿Por qué decimos de larga ejecución? Porque ajustar un proyecto de 10 años para absorber una dificultad de ejecución de 6 meses es muy distinto que hacerlo respecto a un proyecto que dura un año. Este punto es fundamental a la hora de entender el recorte de becas de magíster en el exterior. Nosotros hicimos el análisis de qué estaba pasando en los otros países. Las universidades están cerradas, las fronteras están cerradas, y nuestra reglamentación de becas impide completamente el financiamiento de magíster y doctorado en modalidad virtual, online. Está prohibido expresamente por los decretos. Por lo tanto, aquellos proyectos que son de corta ejecución, como es el caso de becas de magíster, y que tienen escasos meses para poder absorber el impacto que significa 4, 6 u 8 meses de no poder ejecutarse, eran aquellos proyectos que tenían un mayor riesgo de ejecutarse y por lo tanto priorizamos aquellos que eran de mayor de ejecución de tiempo más largo. Y por último, priorizamos el fortalecimiento de las capacidades nacionales en el sistema de CTCI, y esto responde también a los proyectos de movilidad. Nosotros tenemos un sistema de CTCI que es robusto, que se ha desarrollado durante los años, que permite, por ejemplo, apoyar las capacidades de diagnóstico de la red de salud, pero que requiere de un financiamiento continuo. Y nosotros somos parte de ese financiamiento continuo y tenemos que asegurar de que ese financiamiento continuo esté disponible. Entonces, resumiendo, el ejercicio de priorización de los recursos impactó a todos aquellos concursos de movilidad, todos aquellos concursos que implicaban que dentro del año siguiente las personas iban a tener que viajar, es decir, subirse a un avión, ir a otro lugar, desarrollar investigación en otra parte, los suspendimos. Entendemos que son proyectos que son de difícil ejecución en estos momentos, no sabemos cuándo se van a reanudar, y la incertidumbre de si se van a poder ejecutar impacta también el proceso de transferencia de recursos al sistema en su conjunto. Esa misma decisión fue la que se tomó en torno a Magíster de Becas Chile. Magíster de Becas Chile financia programas de entre 1 y 2 años
1 año y medio, 2 años. Ese tiempo, sin tener certeza de cuándo se van a abrir las universidades, de cuándo van a poder viajar esas personas, generaba un riesgo de ejecución de los proyectos que era difícil de administrar en este minuto. Es una decisión difícil, sabemos que habían muchas personas preparando esa postulación, que tenían expectativas de poder acceder a esos recursos, pero es al mismo tiempo un instrumento que es muy rígido. Hoy día nosotros no podemos financiar cursos o programas en modalidad online, y eso también restringe las posibilidades de cómo se ejecutan. Eso es Movilidad y Beca Chile. Junto con esos dos concursos se suspendieron el llamado de los programas de inserción y tesis en la industria, entendiendo que eran líneas de financiamiento que habían tenido una baja demanda en años anteriores y que, dada la situación de la industria, esperábamos tuvieran una demanda aún inferior que en años anteriores. Y por último, iniciativas nuevas que estaban de manera excepcional planificadas para este año, como es el concurso de anillos, donde si bien entendíamos que habían grupos de investigación preparados para postular, esos mismos grupos de investigación hoy día están desarrollando sus líneas o a través de los centros o a través de los proyectos Fondesit, y por lo tanto el impacto que iba a tener el generar este llamado en un plazo posterior, pensando ya en el próximo año, iba a tener un impacto menor en la comunidad en su conjunto. Esta es mi última lámina, quiero terminar haciendo una declaración un poco más general. Nosotros como agencia estamos convencidos en el valor de la ciencia y la tecnología. Creo que lo estamos viendo hoy día desarrollarse y desplegarse frente a nuestros ojos con la participación de la comunidad científica en los esfuerzos en contra de la pandemia. Hemos trabajado intensamente junto al Ministerio de Ciencia en mejorar el presupuesto de ciencia, en mejorar la eficiencia de la agencia, en mejorar la coordinación con nuestros usuarios. Hemos avanzado mucho, pero como sector estamos afectos, igual que todos los demás, a los recortes presupuestarios, y entendemos las dificultades por las que están pasando muchas personas en nuestro país. En base a eso, tuvimos que sacrificar algunos llamados y suspenderlos. Fue una decisión difícil y dolorosa. Y encontrar criterios que cumplan con las expectativas de todos es prácticamente imposible. Estos son los que nosotros utilizamos. Quisimos priorizar la continuidad de los proyectos, quisimos priorizar la viabilidad de que los proyectos se ejecutaran, y como resultado están las decisiones que ustedes ya conocen y que son parte de la razón de por qué nos invitaron hoy día a exponer. Esa es mi última lámina, les agradezco mucho la atención y estoy completamente disponible para responder preguntas. Muchas gracias, señora Aysén. Vamos a escuchar las otras dos exposiciones para luego pasar a las preguntas de los diputados y diputadas. A continuación, entonces, vamos a ofrecerle la palabra al señor Camilo Godoy Pichón, sociólogo de la Universidad de Chile y postulante. Tiene usted la palabra, don Camilo. Muchas gracias, diputado. Bueno, la presentación que voy a hacer a continuación tiene que ver con, en primer lugar, por supuesto, mi experiencia personal, ya que yo soy postulante concretamente de la beca de Magíster en el extranjero, y en segundo lugar busco hacer alguna especie de contextualización del estado de los programas que fueron recortados finalmente en Chile. Partiendo por lo primero, puedo decir que en mi caso particular, para financiar mi postulación, tuve que postular a 3 universidades, gastando alrededor de 150.000 pesos. Conozco de cerca el caso de algunos compañeros que desembolsaron cerca de 1 millón de pesos pidiendo préstamos por la expectativa que resulta un programa de posgrado para cada uno de nosotros, por la expectativa de profesionalización y crecimiento personal. En función de eso, la noticia de recorte presupuestario nos afecta mucho. Nosotros, 2 días después que la noticia del Ministerio de Ciencia se hizo pública, redactamos con varios compañeros becarios, ex-becarios y postulantes un comunicado donde nos oponemos a la medida tomada y solicitamos una reapertura de concurso. En ese sentido también hay que tomar el tema del gasto y la inversión que cada uno hace para poder terminar una postulación
entendiendo el tema, por ejemplo, de la tramitación de documentos que tenemos que hacer a nivel nacional, el pago a nivel de las universidades de destino, es un conjunto de elementos que influye al final sobre nosotros. Y también quisiera señalar que, por lo menos en mi caso personal, la postulación a una beca no comienza al momento de que se abre la plataforma de Becas Chile, sino que comienza cuando uno empieza años antes a decir, a proponerse cómo mejorar su currículum, en qué tipo de instancias académicas participar, qué tipo de publicaciones académicas producir. Entonces no es un momento que esté restringido solo a la postulación desde que el proceso se abre por Becas Chile. Dicho lo anterior, bueno, quería señalar también que se lideró por parte de este grupo que redactó el comunicado de Becas Chile, digamos, de los quienes habían sido afectados por la decisión, y generamos una campaña en change.org logrando más de 9.900 firmas por la reapertura de los concursos. Creo que es importante hablar del contexto. Nosotros venimos experimentando, a mi juicio y a juicio de varios compañeros, los que son firmantes del documento del comunicado, una precarización de la ciencia en Chile, entendiendo que el gasto público en ciencia como porcentaje del PIB es bastante reducido en nuestro país. Estos programas que se han recortado últimamente por parte del gobierno, por parte de la ANIT, habían experimentado ya recortes durante los últimos años, viendo disminuidos, por ejemplo, su cantidad de becarios, entre, por ejemplo, el año 2016 y el 2019, la beca de magíster en el extranjero, si no contamos, porque esta beca fue dividida en tres, si contamos solo la beca de magíster en el extranjero, hubo un recorte del 27,1% en estos 3 años. En la beca de magíster en el extranjero para profesionales de la educación hubo un recorte en el número de becarios de un 21%, en el de postdoctorado en el extranjero hubo un recorte de un 14%, entonces, de alguna medida, todos estos programas ya venían experimentando algún tipo de recorte presupuestario que, por supuesto, que genera una merma en las condiciones para los científicos. Entonces, también nosotros pensamos de que no hay una claridad sobre hacia dónde se va a destinar el dinero que se recorta de estos programas, porque ANIT solamente nos dice de que se va a utilizar para temas sanitarios y programas sociales, pero no hay una transparencia respecto a cuáles son los recursos. Ha habido recientemente una manifestación de parte de varias organizaciones científicas, por ejemplo, las redes chilenas, la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado y los investigadores en Arte y Humanidades, que señalan que el proceso de decisión que llevó al recorte presupuestario por parte de la ANIT no fue participativo, no hubo una consulta con los estudiantes, con los postulantes. Entonces, frente a eso, nosotros consideramos que la medida finalmente fue de un carácter arbitrario. Creo que, como dice la directora de ANIT, la señora Aysén, la comunidad científica es más importante que nunca en este momento. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que hay países como España que tienen un PIB 5 veces mayor al de Chile, pero que su inversión en ciencia por el COVID-19 es 12 veces mayor a la que nosotros tenemos. Canadá, por ejemplo, tiene un PIB 6 veces mayor al de Chile y su inversión en ciencia por el COVID-19 es más de 70 veces mayor a la de nuestro país. Entonces es importante que nosotros vislumbremos que la actividad científica es una prioridad, sobre todo dentro de un contexto de pandemia. Sobre este último punto se nos puede rebatir, por ejemplo, diciéndonos que estos son países del primer mundo, pero si nosotros consideramos los números que tienen países como Etiopía o el Congo, veremos que están mucho mejor posicionados en una inversión fiscal hacia la ciencia que nosotros. Etiopía tiene un 0,61%, el Congo tiene un 0,41%, y nosotros tenemos solo un 0,38%. Si consideramos que hay múltiples investigaciones internacionales y nacionales que dan cuenta del impacto positivo de los estudios de posgrado sobre los países y los profesionales, nos daremos cuenta de por qué estos recortes son perjudiciales. Sobre esto, por ejemplo, hay varios estudios que señalan que los estudios de posgrado son beneficiosos tanto para el país de origen como para el país que recibe al postulante, digamos el profesional, y para el profesional mismo. También se incide positivamente sobre cuestiones como el desarrollo humano, como el aprendizaje en un contexto intercultural. Entonces, en el fondo, se genera un beneficio que es tanto individual como colectivo.
Por otra parte, creemos que las señales políticas del Ministerio de Ciencia han sido un tanto ambiguas, porque el 17 de diciembre del año pasado, en el Mercurio, el ministro Cook decía que para este año tenían una tarea ambiciosa de posicionar aún más la ciencia en el imaginario de nuestro país y hacerla relevante para el desarrollo de Chile. ¿Qué posibilidad hay de relevar la ciencia en un contexto de más recortes presupuestarios? Eso como primera pregunta. También la directora de la ANIT, la señora Aysén, nosotros entendemos que haya a veces, digamos, presiones que generan los recortes presupuestarios, pero había señalado el 7 de abril en el Diario Financiero que el proceso de becas iba a seguir su curso normal, ya que la formación de capital humano es relevante para los futuros coletazos de la pandemia. Nosotros también consideramos que la formación en ciencia es relevante para los futuros coletazos de la pandemia, por ende creemos que no es necesario y no es, digamos, positivo para nuestro país recortar aún más en esta actividad. Finalmente, sobre estos puntos, quiero detenerme en que Chile el año 2015 firmó, se adscribió, digo, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, sostenible, digo, y que en su punto 4b dice que se propone aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles, tanto a nivel escolar como a nivel de posgrado. Ese es un compromiso adquirido internacionalmente por nuestro país. Y finalmente quiero señalar que la UNESCO acaba de señalar que el financiamiento en la educación tiene que ser una prioridad ante el COVID-19 y que esta demanda de nosotros por la reapertura de concursos no obedece a un afán personal, sino que obedece a un deseo de contribuir al país desde nuestra disciplina. Entonces, en este sentido, no es que nosotros no estemos disponibles ni estemos abiertos, sino que entendemos que este es un escenario complejo, pero creemos que la pandemia no se puede usar como una excusa para seguir precarizando la ciencia. Eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, don Camilo. A continuación, entonces, la última exposición a cargo del señor Cristian Undurraga, vocero de la Comisión Becas de la Organización Red Chilena de Investigación, RECH. Tiene usted la palabra, don Cristian. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por las gestiones y la invitación y la oportunidad de poder estar presente en la sesión. Bueno, como investigador chileno, me ven, estoy en el laboratorio trabajando. Pueden ver aquí que estamos incluso hasta ahora ahí todavía trabajando ahí, intentando ayudar ahí en lo posible, en lo que se pueda. Obviamente, bueno, la invitación surgió bastante rápido, así que no pude preparar una presentación con un PowerPoint o algo así. Pero sí me gustaría como dejar en claro algunas cositas o dar una opinión respecto a las exposiciones que ha hecho la directora Aysén, y en el fondo a todo el contexto de la disminución del presupuesto del ministerio. Como contexto general, yo participo en varias organizaciones de investigadoras e investigadores. Actualmente soy el vocero de la Comisión Becas de RECH, que es de Red Chilena de Investigación, que Camilo también lo mencionó. Entonces, en ese sentido es que me presento a la comisión. Y lo primero que le queríamos plantear era que nos parece una paradoja lo relativo a la disminución del presupuesto. Si bien por un lado el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación dice que es importante la investigación y la ciencia que hay en el país, y es más importante incluso en el contexto de esta pandemia, eso no se ve reflejado al momento de ver las disminuciones de presupuesto. Creo que ahí hay una paradoja que se debería resolver, porque en el fondo, si para el gobierno es importante la investigación, incluso en este contexto, ¿por qué la disminución de presupuesto? Creo que se podrían haber hecho otras cosas, como reasignación de recursos, o disminuciones en otras carteras, etc. Y yo creo que ese es un punto importante. Incluso dentro del mismo presupuesto de ANID, hay apartados como, por ejemplo, Fondequip. Fondequip este año tiene un presupuesto muy grande.
si lo comparamos con respecto al año pasado, hubo un aumento, creo que de más del 50%. Entonces, quizás se podrían haber analizado más esas situaciones y ver dónde en realidad podría haber sido menos dañino, por decirlo así, la disminución del presupuesto. Otro punto importante también tiene que ver con la flexibilización de los proyectos actuales. Ahí la directora Aysén creo que mencionó algo importante, porque en realidad actualmente hay muchos investigadores que por la situación no van a poder rendir a tiempo, no van a poder tener los documentos o las cosas que piden desde NIT a tiempo. Entonces igual es súper importante esa flexibilización. Esperemos que sea con un criterio amplio, porque si no muchos investigadores van a quedar fuera o no van a poder rendir a tiempo. Lo otro importante que nos parece mencionar es que sería bueno que no se hicieran más recortes, que se podría asegurar de alguna forma que no se van a hacer más recortes como el actual, que fue de alrededor del 10% del presupuesto. Eso es importante. Lo otro es que si es que hay nuevos cambios en lo que son los presupuestos y esas cosas, sería bueno que se conversara a nivel de la comunidad. La directora Aysena mencionó ahora que habían llegado a un acuerdo con las sociedades científicas. Eso es súper bueno. En el fondo, mientras más diálogo hay, yo creo que va a ser mucho mejor para todas y todos. Me gustaría que tuvieran la misma disponibilidad también con las organizaciones de investigadores e investigadores, no solo las sociedades científicas formales, sino que también con las organizaciones al momento de discutir, de ver qué disminuciones de presupuesto se pueden pedir o no. Nosotros hemos tenido reuniones con la subsecretaria Carolina y la directora Aysén, pero básicamente han sido reuniones informativas. Entonces, me gustaría que fueran un poco más de diálogo, de discutir previamente con los distintos actores cuáles podrían ser las disminuciones de presupuesto que se puedan venir y dónde podría afectar menos, etcétera. Desde las distintas organizaciones tenemos total disposición para cooperar. Y en ese sentido, una propuesta interesante sería respecto a los actuales becarios y becarios, y tiene que ver con la flexibilización de la retribución. Sabemos actualmente que hay muchas becarias y becarios que por el contexto actual no van a poder retornar al país, como le exigen las becas que tienen. Quizás sería el momento para aprovechar la oportunidad para flexibilizar esta situación, porque si no van a quedar en incumplimiento. El problema es que cuando caen en incumplimiento, les exigen devolver la beca completa. Y dependiendo de la beca, estamos hablando de bastantes millones de pesos. Entonces eso sería precarizar más la situación de ellos. Yo creo que una oportunidad actual es súper buena como para abordar ese tema. Nosotros como organización hemos presentado antes en CONICYT, después a ANIT e incluso al Ministerio, propuestas al respecto. Esperemos que puedan ser escuchadas. Lo otro importante tenía que ver con, bueno, básicamente más preguntas específicas a la directora, que tiene que ver con las becarias y becarios que están actualmente también en el extranjero y tienen que volver al país, pero no lo van a poder hacer. Si es que se les puede ayudar de alguna forma extendiendo las becas, los beneficios, porque si se tienen que quedar afuera no pueden volver al país, tienen que sobrevivir. Entonces la pregunta va más bien por ese lado de que si tienen contemplado extender de una forma, por un tiempo no indefinido obviamente, los beneficios de becarios que tengan problemas. Lo segundo también tiene que ver con gente que está afuera y que nos han llegado bastantes casos a la comisión, de gente que no puede volver y se queda sin sus beneficios de beca y no tienen cómo sobrevivir afuera. Eso también tiene que ver con que se les acaba la visa y los países no les renuevan las visas, por lo tanto tienen probabilidades de ser expulsados, etcétera. Yo creo que esos también son casos obviamente más particulares, más específicos, que me gustaría que se puedan abordar mejor desde ANIT.
Y el otro pregunta específica tiene que ver con la extensión de las becas. Respecto a las becas nacionales, hay un programa de extender las becas. Cuando uno termina el doctorado en el 4º año, está la posibilidad de postular un concurso para extender la beca. En el contexto actual, obviamente muchos doctorados no van a poder terminar su tesis. Entonces, queríamos también aclarar si que esa extensión va a ser automática para todas y todos los becarios de doctorado nacional, o van a tener que concursar, y si que esos concursos implican algún tipo de restricción, en el sentido de, por ejemplo, según las bases, los que actualmente tienen que postular o pueden postular, tienen que haber tenido la beca todo el tiempo. Entonces esas son cosas que nos quedan como dudas, que nos gustaría que desde ANIS se puedan resolver. Bueno, y para no alargar más la presentación, en realidad era básicamente eso. Desde las organizaciones, de las distintas organizaciones, desde toda el área del conocimiento, estamos abiertos a participar más activamente en las distintas discusiones que se hacen al interior de ANIS o del Ministerio. Y también agradecemos a la comisión la oportunidad de poder estar hoy día. Gracias a todas y a todos. Bien, muchas gracias, Cristian. Vamos ahora a abrir la ronda de preguntas. Quedan escasos 15 minutos, seguramente se va a prolongar un poco más, pero para que las preguntas puedan ser lo más concisas posible y alcancen a responder nuestros invitados. Voy a ofrecerle la palabra entonces al diputado Giorgio Jackson, quien además lo voy a dejar presidiendo lo que queda de la sesión, diputado Jackson. Tiene usted la palabra, diputado Jackson. Tome. Muchas gracias. No, sin campana nomás. Muchas gracias, presidente. Saludar obviamente a nuestros invitados, invitadas. Quisiera partir relacionándome a una de las últimas cosas que decía Cristian, relacionado a la comunidad y la participación, porque creo que también fue Camilo quien mencionó la dificultad de asumir rebajas y la planificación que hay de muchas personas detrás de cada uno de esos recursos y de esos programas, gente que planifica su vida, gente que planifica de alguna manera lo que van a ser sus cursos de investigación, sus líneas de acción, etcétera, y que ven reducidos sin que haya espacio de participación. Y es cierto, no podemos como disminuir lo que mencionaba la directora, Aysén, que es imposible encontrar un punto de intersección donde todos queden contentos cuando hay reducción. Pero eso probablemente se mitiga, se reduce, se minimiza cuando hay espacios de participación y uno pone los distintos antecedentes sobre la mesa. Hay algo interesante en la ciencia como de saber o tener presente la confianza de que más personas piensan mejor que una sola, que mientras más cabezas tenemos dándole vuelta a una misma problemática, es posible que aparezca una mejor solución, independiente de que quien tenga la atribución de tomarla finalmente la recoja, pero que van a aparecer fronteras de posibilidad distintas que no se imaginan cuando uno toma esa decisión entre menos personas. Entonces eso como una consideración principal y una consulta de cómo tienen considerado eso, qué mira tiene el Ejecutivo y aquí la directora respecto a ese punto. Lo segundo es respecto a investigación y desarrollo por pandemia, lo mencionaba también Camilo, pero a mí me parece que esto debiese ser algo bien transversal. Si hay ministerios que debiesen gastar más plata y no menos plata, debiese ser este, ¿no? Este es como uno de aquellos ministerios donde cuando no tenemos luz son los encargados en ser la linterna de la pieza. Cuando hay oscuridad, este ministerio debiese ser el foco de luz que permite apuntar hacia algún lugar. Y creo que eso probablemente, y la directora y probablemente también quienes interactúan con el ministerio lo saben, no todas las partes de los ministerios son igualmente eficientes, hay algunas luces que en verdad no prenden y que no alumbran mucho, pero la señal de que se está recortando el presupuesto es inequívoca, porque no es que se esté redirigiendo plata y uno diría, mire, ¿saben qué? La mitad de los programas los vamos a desechar, pero vamos a gastar toda esa plata. Y más en estas otras cosas que pueden servir para la pandemia. Que eso sería quizás audaz, obviamente, dejaría gente disconforme porque le quitarían los presupuestos, pero la señal sería una sola.
los estamos redestinando, en este caso, para un objetivo que sigue siendo el de la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Y en ese sentido, la verdad me frustra mucho, me apena, me da... lo diría con cualquier gobierno de cualquier color político. Acá, esto yo creo, en esta materia ya no tiene que ver con un color político, tiene que ver con la predisposición a que este ministerio, ya más allá de que en otros ministerios uno podrá decir obras públicas, pucha, ya, no sé, un camino rural que va a esperar un año, quizá eso sea más grave o menos grave, no quiero entrar a calificar lo importante que son el desplazamiento para las personas en las zonas rurales, pero ¿qué ponderación se hizo a nivel del gobierno central? ¿No? Y eso a mí me interesa muchísimo porque la señal, digámoslo, la señal no es para nada, no se condice con lo que le creemos a la directora que quiere hacer, ¿no? La directora dice, mira, nosotros queremos que esto crezca, queremos ejecutar el presupuesto, queremos que crezca. De hecho, el año pasado dijimos, la directora nos dijo, mira, este es un primer año para ordenar, pero al año siguiente queremos pedir mucho más. Pero sí o sí vamos a ejecutar esto, y se veía entusiasmado, como que habían seleccionado justo los programas que rendían más. Y por eso veo con dificultad este punto. Lo segundo es preguntarle a la directora sobre la reacción del Instituto Milenio de Fundamento de Datos, porque dada la gravedad de la magnitud de los casos que vimos hoy día, yo creo que hay que empezar a mirar atrás todas las decisiones que individualmente cada persona ha tomado, que colectivamente, institucionalmente hemos tomado, para saber qué cosas se pueden hacer mejor, para evitar que esto siga creciendo para adelante. Y probablemente una de las cosas que se le viene a la cabeza a la comunidad científica es la declaración que hizo el Instituto Milenio de Fundamento de Datos, ¿no? Que lo que pedía era unos datos no desagregados al punto que fueran a violar la privacidad de las personas, pero a un nivel de agregación y anonimización que permitieran hacer inteligencia más dinámica de los ejercicios epidemiológicos, ¿no? Investigación epidemiológica instantánea. Y eso, por lo que tengo entendido, se ofreció un protocolo y el gobierno, la autoridad sanitaria, la vez pasada se lo preguntamos al ministro, lo dijo de una manera elegante, pero dijo la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud. En el fondo, ¿cuáles son las trabas que existen hoy para poder retrotraer esa decisión de no entregar los datos que el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud tiene, de tal manera de que la comunidad científica pueda, ojalá, alumbrar con algunas luces este punto? Lo otro, saber si es que se están preparando desde la NID con algún plan de flexibilidad para los programas en el extranjero, si es que se llega a tener certeza. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Esto se reactiva el 2021? ¿Esto se acumula y después van a haber el doble de programa el próximo año? ¿Va a haber una generación perdida en los objetivos que se tienen asociados al programa Becas Chile en extranjero, beca de magíster en general? Entonces, si es que se pueden cambiar los decretos que no permiten que sean virtuales o a distancia a nivel nacional. O sea, todas esas cosas súper importantes porque hay mucha gente, quizás no mirando acá, pero sí atenta a la cadena de información que llega por redes sociales o por distintos lados para saber qué hacer. Y yo al menos no he visto como que haya una cosa tan clara. Y por último, y aquí me callo, presupuesto base cero. Esto lo ha planteado el gobierno desde el Ministerio de Hacienda, mandó un instructivo. Han llegado oficios a los distintos ministerios, no sé si nos pueden hacer llegar el oficio que llegó al Ministerio de Ciencia, lo pedimos para que nos llegue acá a la comisión, porque hay sugerencias de ciertos programas, en función de los programas evaluados, bien evaluados, mal evaluados, pero muchas veces esos programas no tienen que ver tanto con el impacto de ese programa, sino con materias de diseño u otras cosas. Entonces, ¿qué están pensando? ¿Es el Ministerio de Ciencia y Tecnología un ministerio en el cual qué cosas van a evaluarse? Si es que es base cero, significa que todo se pone a disposición. A mí me encantaría que dijéramos recaudación en base cero y propusiéramos entonces bajar el IVA, que es regresivo, aumentar el impuesto a los súper ricos, porque hoy día pagan poco comparado con el resto. O sea, si que vamos a hacer presupuesto base cero, me encantaría que hiciéramos recaudación base cero. Y dijéramos de dónde sacamos la plata, recaudación en recursos naturales, en royalty minero, pero parece que el gobierno solo quiere hacer presupuesto base cero, es decir, cortar programas para poder cubrir las demandas que tienen otros programas. Y en ese sentido, yo le pregunto también a la directora, ¿cómo se viene la tijera del presupuesto base cero? ¿Cuáles son los programas que desde el instructivo que ustedes analizan
en los presupuestos exploratorios van a verse cortados para el próximo año, y si tienen la misma coincidencia con los que se cortaron por la pandemia. Diputado Torrealba, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un poco acotar la pregunta a Aysén con respecto a la situación de esta comisión. Yo entiendo de que estamos en una situación que nunca antes había vivido en la historia de nuestro país. O sea, lo que estamos viviendo hoy día es simplemente no tiene registros en la historia. Vimos que el crecimiento se va a caer de manera durísima en nuestro país. Y por lo tanto el Estado va a tener que hacer muchos esfuerzos, como ya lo ha hecho, por ejemplo, con el bono COVID, con la ley de protección al empleo, como lo ha hecho con el FOGAPE, como lo ha hecho con los proyectos de ley que vienen para las personas que trabajan en horario, el ingreso familiar de emergencia y otras iniciativas. Y esas iniciativas que van en directo beneficio de los más vulnerables o los que más lo necesitan en estos momentos, me imagino que tienen que venir de algún recorte. O sea, en alguna parte, para ejecutar estas políticas de ayuda, de subsidio, se tiene que sacar la plata de alguna parte. Y ahí viene la típica frase del que el gobernar es priorizar. Y por lo tanto tenemos que priorizar a quién le van a llegar las lucas. Y eso significa que todos, incluso nosotros, y lo hicimos con la rebaja de la dieta parlamentaria, que a mí me gusta la forma que quedó, al diputado Jackson no le gusta, pero ya lo hicimos, nos estamos rebajando nuestro sueldo y todos tenemos que apretarnos el cinturón. Absolutamente todos. Y por lo tanto yo creo que hoy día por lo menos la justificación de bajar el presupuesto en 26.000 millones de pesos, si no me equivoco, Aysén, que es un poquito menos del 10% del presupuesto total, me parece, a lo menos en el número, me parece razonable, ¿ah? En el número, pero siempre quedan, Aysén, algunas cosas que son más humanas dentro de estos recortes, como lo que explicaba Camilo, con personas que quedan fuera del país sin poder financiar su forma de vida porque no pueden entrar a Chile o porque se le acabó las becas y por lo tanto ya no lo depositan. A mí me preocupan más, y perdóname Camilo y Cristian, si no me equivoco, que son los que presentaron, me preocupa mucho más la situación humana de lo que están viviendo algunas personas que quedaron varadas o que se les cortó el presupuesto en la mitad, que los que están postulando. Entonces, quiero ver, Aysén, qué solución le estamos dando a aquellas personas que están viviendo situaciones complejas, sobre todo fuera de Chile. Porque la situación humana que están viviendo allá es muy compleja. Pongamos una persona que se fue a hacer un doctorado a España, y a España está en una situación de confinamiento potente, como la que vamos a empezar a vivir nosotros acá, además con una baja del desempleo gigantesca, y la verdad es que sin recursos para poder vivir en un país ajeno. Entonces, ¿qué van a hacer, Aysén? Y me preocupa más la parte humana, te lo vuelvo a repetir, con aquellas personas que son becarios, que han quedado en el limbo y que finalmente hoy día necesitan de la ayuda también del Estado, de alguna u otra forma. Creo, y vuelvo a repetir, y aquí me quedo callado también, creo que el recorte a luces de los números suena razonable, ¿ah? Porque finalmente todos tenemos que apretarnos el cinturón. Eso, gracias. El diputado José Miguel Castro tiene la palabra. Primero que todo, ¿se escucha, no es cierto? Sí. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Ok, gracias. Gracias, presidente. Saludar a todos, a Cristian, a Camilo por haberse dado el tiempo de estar acá con nosotros en esta comisión. Por supuesto, a la directora, a quien conozco ya desde bastante tiempo. Sé que es una persona muy mesurada, sé que para nada le hace bien a nadie. En realidad, yo creo que todo el mundo siente el pesar de tener que ajustarse el cinturón. Estamos hablando de una cirugía mayor, la que han tenido que vivir prácticamente todos los ministerios.
Quisiera preguntarle acerca específicamente de la flexibilización, algo que comentaba Cristian, de la flexibilización en cuanto a las retribuciones de las becas del exterior. Yo creo que eso es un tema sumamente importante, igual como la priorización que se le puede dar quizás a todos los becarios que estaban este año o el próximo para ingresar, si va a existir una priorización, porque estamos hablando ahí de dar certeza, y yo creo que en un mundo que está en las incertezas, que está en la incertidumbre, yo creo que el entregarles quizás no les vamos a poder entregar, no se les va a poder entregar por parte del gobierno la beca en este momento, pero quizás darle la certeza de que va a llegar esa beca pueda un poco apaciguar esa sensación de incertidumbre. Y por otro lado, y por último, preguntarle a la directora, usted hablaba de los laboratorios y universidades. ¿Existe alguna priorización que se le esté dando con respecto a la certificación del ISP? Se lo pregunto ¿por qué? Porque en algunas regiones tenemos más problemas que en otras. Yo vivo en la región de Antofagasta, que es la tercera región con mayor cantidad de casos, por lo tanto, y somos para la macrozona norte un centro de referencia en cuanto a exámenes de reacción a la polimerasa. Entonces, es más que necesario para nosotros saber si existe esta priorización, entendiendo que hay lugares que están más comprometidos, entendiendo que hay lugares que necesitan en el fondo entregarse esa priorización para que se puedan acortar los tiempos de este examen. Eso, presidente, las preguntas. Gracias. Muchas gracias, el diputado Rosa, y aprovecho de extender en 15 minutos, si les parece, la sesión, para que se puedan hacer las respuestas. Ok, se toma el acuerdo. 15 minutos, tiene la palabra el diputado Rosa. Hola, saludar a todos desde acá de Los Ríos, especialmente a Aysén, a Camilo, a Cristian. Lamentable el tema que nos convoca, porque un recorte en la ciencia es casi como también un recorte en salud hoy día. Tenemos 26.000 millones que se recortan, que si uno lo compara con una obra pública, son 260 kilómetros de pavimento, si es que los licitas bien. Entonces, uno le cuesta entender que habiendo todo un acuerdo en esta comisión siempre de apoyar a la ciencia y además hoy día en pandemia y yo como médico en salud sobre todo defender los programas que hoy día tenemos que defender todos y que unánimemente la Cámara ha defendido e incluso ha puesto más recursos y ha querido que se pongan más recursos para la pandemia, es extraño que tengamos un recorte de esta envergadura que pudiera hacerse, obviamente, por eso daba el ejemplo de los kilómetros de pavimento, se pudiera hacer en otra repartición y no en ciencia. Por eso mi primera pregunta es si es que el ministro Coupe está haciendo las gestiones para que este recorte no se realice en ciencia, obviamente, porque dentro de los dos ministerios que sí o sí tienen que, tres diría yo, salud, ciencia y desarrollo social, tienen que estar muy potentes en este periodo, sobre todo en estos 4 o 5 meses que vienen. Y la segunda pregunta es en relación al Fondo de Investigación Rápida. Con Aysén nos conocemos de cuando estábamos en el equipo de desarrollo de ciencia y tecnología para la conectividad y ficha electrónica de hospitales, entonces sabemos que este proceso que hoy día estamos viviendo de ir al teletrabajo y a los teleprocesos es un tema complejo, pero que se está dando afortunadamente lo que en algún momento analizamos en esa época, años atrás, se está dando hoy día obligado. Pero también sabemos que hay muchos proyectos en la red, sobre todo yo presentando el proyecto de los ríos, he hablado varias veces de ello, el de los anticuerpos de alpacas, que son unos nanoanticuerpos que se están desarrollando para ANTA, y que han tenido muy buen resultado y rápida ejecución, digamos, para llevarlo a la humanización, para el trabajo en humano. También es posible hacerlo en coronavirus. Y desde febrero que presentamos incluso este proyecto con los científicos, pero lamentablemente no han tenido eco. Y si existe la posibilidad de que se prioricen este tipo de herramientas que en los servicios de UCI van a ser muy necesarios, el poder tener un tratamiento como anticuerpos para tratar pacientes graves, y si los podemos desarrollar en Chile en un bajo tiempo,
si está considerado el apoyo a este tipo de proyectos. Esa es la segunda pregunta. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tenemos ahora la palabra de la directora, Aysén. Voy a intentar responder varias preguntas juntas, porque creo que van en direcciones parecidas, y si no contesto alguna, por favor recuérdenme para poder abordarlas todas. A lo primero que me quisiera referir es a participación. Lo nombraron varios de ustedes. El diputado Jackson se refirió a algo que yo llamo el conocimiento colectivo, que es de la esencia al momento de la toma de decisiones, y que es una característica o una forma de trabajo que no estaba necesariamente desarrollada en CONICYT. Como parte del trabajo de transformación de CONICYT a la NID, y como parte de la definición de los valores institucionales de la nueva agencia, hemos definido la participación como uno de ellos. De hecho, lo que comentaba de las sociedades científicas, el trabajo con los vicerrectores de investigación, con las universidades, incluso algunas reuniones que sostuvimos durante el verano con la red de mujeres, la red de investigadoras, perdón, algún representante de la NIP, en fin, hemos intentado abrir esos canales. Estamos en proceso. La agencia empezó a operar el 1 de enero de este año, y abrir y generar esas dinámicas de trabajo requieren un cambio cultural en el que estamos hoy día embarcados al 100%, pero que toma algo de tiempo. Está a la disposición, lo comentamos en la reunión que sostuvimos con la subsecretaria, donde estaba Cristian también, donde efectivamente él hizo el punto que las reuniones eran informativas. Estamos generando el músculo de hacerlas cada vez más participativas. Tenemos mucho por avanzar en ese aspecto, no estoy diciendo que esté perfecto, pero sí me interesa que quede súper claro que la voluntad de involucrar a los actores en la medida de que podamos, la mayor medida de lo que podamos, está. Y el desafío es generar los canales para poder vincularnos con todos. En diciembre del año pasado iniciamos una serie de reuniones con grupos de actores que son recurrentes dentro de la agencia, los grupos de estudio de Fondesit, por ejemplo, los centros. Y una de las cosas que les decíamos en todas las oportunidades es que el que estén organizados, el que definan canales de comunicación y que establezcan prioridades en el trabajo nos permite a nosotros como agencia poder involucrarlos en la conversación. Hoy día la comunidad científica es un universo muy grande y diverso de personas, y por lo tanto trabajar con todas ellas al mismo tiempo es una dificultad que tenemos que enfrentar, y ahí el esfuerzo es de los dos lados, y yo sé que las asociaciones lo han hecho, nosotros también lo hemos hecho de nuestro lado, y vamos a seguir en esa dirección. Por lo tanto, las puertas están completamente abiertas, y espero que en algunos meses esto ya se transforme en algo mucho más fluido y parte de la cultura institucional también. El segundo punto al que me quería referir es al concepto de flexibilización como concepto en general, y que aborda varias áreas. La primera tiene que ver con la burocracia misma. Hoy día nosotros somos un organismo público que nos regimos por una regulación y tenemos un cierto margen donde movernos. Estamos aprovechando ese margen al máximo. Por ejemplo, en el proceso de renovación de becas, que sabíamos que iba a ser complejo, se autorizó declaraciones juradas de los becarios en lugar de un conjunto de documentos que eran muy difíciles de conseguir. Lo pongo como ejemplo, pero son muchos esos espacios donde hemos ido generando estos espacios de flexibilización, y que creemos, y comparto con todo lo que dijeron ustedes, es muy importante de hacer. Eso incluye revisar los decretos de becas nacionales y de becas Chile. Esos decretos llevan mucho tiempo en vigencia y han sido exitosos como política pública, pero ha transcurrido un buen tiempo, y esto lo hemos dicho muchas veces. Es más, es parte de mi convenio de alta dirección pública, revisar los instrumentos. Por lo tanto, no estoy diciendo nada nuevo. Pero es un trabajo que iniciamos en diciembre del año pasado, tomando como insumo los informes que había hecho la RECH, que había hecho la NIP, que se habían presentado en CONICYT y que estaban acá, actualizados con algunas conversaciones puntuales, y el proceso de modificación de ese decreto necesariamente va a ser participativo.
concuerdo completamente con lo que mencionaban algunos de los diputados. Es hoy día la oportunidad, porque hoy día hemos visto las dificultades que genera tener un decreto que tiene la rigidez que hoy día tiene, no solo en retribución, sino que en otros aspectos, en la forma en cómo se renuevan, en los plazos de extensión. Los decretos tienen una rigidez que hoy día nos impiden avanzar aún más de lo que estamos haciendo, y está la voluntad nuestra, del ministerio, de la subsecretaria, de avanzar en esas modificaciones y hacerlo de manera participativa. Por lo tanto, es algo que debería venir en las próximas semanas o meses. Se hicieron varias preguntas desde presupuesto que tienen que ver con la estructura del recorte presupuestario y las proyecciones hacia el presupuesto del año siguiente. Incluso Camilo hizo referencia a una declaración mía en el Diario Financiero, donde efectivamente relevamos la importancia y el valor que tienen los becarios para el proceso. A esa fecha, nosotros no teníamos conocimiento ni noción de que venían recortes presupuestarios. Nosotros somos parte de un gobierno grande y las estructuras y las decisiones en torno a los recortes presupuestarios no pasan por nosotros. Nosotros somos un organismo más dentro de una serie de entes que trabajan en ese recorte. Por lo tanto, no lo sabíamos. Sabiéndolo hoy día, yo mantengo la declaración. La generación de capital humano es fundamental para el desarrollo del país, en el fondo. Es fundamental, es pieza clave. Y esa percepción, esa convicción en el fondo no se ha visto alterada. Lo que tenemos ahora es una situación de crisis que nos obliga a pensar de manera muy creativa cómo aseguramos cobertura con un presupuesto un poco menor. Y parte del desafío, y aquí me refiero a la pregunta del diputado Jackson de qué es lo que viene hacia adelante, viene eso, viene un trabajo muy serio en el que estamos embarcados con la subsecretaría, que iniciamos hace un día y medio, que fue cuando recién tuvimos conocimiento del marco presupuestario, y que tiene que ver con profundizar un ejercicio que iniciamos el año pasado cuando yo asumí, que es de revisar cómo podemos hacer un uso mucho más inteligente de los recursos que tenemos. Hemos estado revisando nuestros instrumentos, hemos visto espacios donde podemos actualizar algunas cosas que a lo mejor nos permitan una distribución de los recursos que sea de una manera un poco diferente a lo que venimos haciendo hace tiempo. Eso es lo que podemos esperar para el presupuesto del próximo año. Yo no conozco, no sabemos todavía cuáles son los montos. Sí sabemos que tenemos la convicción de la importancia de mantener el sistema robusto como es, y sabemos que tenemos la obligación de pensar creativamente cómo logramos eso. En cuanto a los becarios vigentes, que también existió algunas preguntas, y aquí efectivamente el trabajo colaborativo con, en este caso, Cristian, luego de esa reunión, nos alertó de los 2 casos de los que tenemos conocimiento de becarios en el exterior que no han podido volver. Cuando comenzó la pandemia, nosotros avisamos a nuestros becarios en el exterior de que si querían adelantar sus regresos lo podían hacer, y un grupo de ellos volvió. Otro grupo no lo hizo. Y tenemos 2 casos en este minuto, uno en Estados Unidos y otro en España, de becarios que terminaron sus periodos de beca, que por decreto no podemos extenderles los beneficios porque estamos amarrados por la regulación para hacerlo, y que no han podido regresar. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado trabajando con Cancillería, con los consulados en ambos países, con la Organización Mundial de Inmigración, intentando de subirlos a algún vuelo. En el caso de Estados Unidos, una pareja que está en San Diego, que efectivamente les han cambiado el vuelo 3 o 4 veces, y esa es la razón por la que no han podido volver. Hay una situación familiar de por medio, tienen una mascota, no entran en los vuelos humanitarios, es compleja la situación. Pero sabemos de esos 2 casos, y si bien no tenemos los mecanismos presupuestarios para poder apoyarlos, sí estamos utilizando los otros mecanismos que nos entrega Cancillería, la Embajada y el relacionamiento para tratar de encontrar una solución lo más pronta posible. Junto con eso, quiero referirme a 2 preguntas que tienen que ver con el trabajo de los laboratorios y el Fondo Rápido, que lo hicieron el diputado Castro y el diputado Rosas. El trabajo con el Instituto de Salud Pública y con el Ministerio de Salud es una coordinación que se está llevando a nivel de subsecretarías, y por lo tanto
el financiamiento que nosotros entregamos a esos laboratorios ocurre solo una vez que tienen las autorizaciones sanitarias que entrega el Instituto de Salud Pública. Aquí el diputado Rosa me va a retar, ¿es el Instituto de Salud Pública o la Subsecretaría de Redes? Tengo la duda. No importa, pero la autorización sanitaria para funcionar. Las subsecretarías están trabajando en coordinación y de hecho el financiamiento que nosotros entregamos a los laboratorios ocurre una vez que vienen con la aprobación de ellos. ¿Por qué es importante esta coordinación? Porque es un espacio donde se pueden acelerar procesos también. No tengo el detalle de a qué velocidad van, pero sí sé que esa coordinación está ocurriendo y de hecho existen reuniones semanales donde se analiza el estado de la red de laboratorio y se define los presupuestos nuevos que se podrían entregar en ese sentido. Y respecto del fondo rápido de COVID, efectivamente, ¿cómo no recordar los tiempos de Salud más Desarrollo cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas y ve lo que podría ocurrir dentro de la red? El fondo está abierto para proyectos en cualquier área de la ciencia, de investigación y de desarrollo que tengan que ver con cómo enfrentan la pandemia. Pueden postular cualquier persona natural o jurídica, grupos de investigación o investigadores individuales. Y es una postulación que es muy liviana, es fácil de hacer. Por lo tanto, si en las regiones, en sus distritos, tienen conocimiento de proyectos que podrían beneficiarse de esto, la invitación es a que postulen. Uno de los elementos fundamentales de cómo se va a evaluar el fondo rápido es respecto de la pertinencia. Entendemos que hay necesidades urgentes en términos de pandemia, por lo tanto, si los proyectos que se presentan son pertinentes, son útiles para responder las preguntas que nos estamos haciendo desde la ciencia en cómo enfrentamos la pandemia, van a tener una muy buena evaluación. Y por lo tanto, la invitación es a eso, a que si conocen proyectos que los inviten a postular. Es un fondo que se va a ejecutar de manera rápida, son proyectos de 12 meses, los resultados son abiertos, de verdad es algo que es único, somos de los pocos países que hemos podido montar algo de esa naturaleza y de reconocer, de verdad reconocer que la ciencia en todos sus ámbitos tiene algo con que contribuir en la crisis y en el desafío que nos plantea el coronavirus. Me queda una última pregunta que tiene que ver respecto de las extensiones de becas. La hicieron varios de ustedes. Hay dos situaciones, están nuestras becas Chile y las becas nacionales. Becas Chile son las que están en el extranjero. Las becas que terminaron no las podemos extender porque el decreto no lo permite. Por eso queremos empezar a revisar el decreto, pero hoy día no tenemos la herramienta. Tenemos estos dos casos que les mencionaba que estamos trabajando con los consulados para resolver. Respecto de las becas nacionales, las extensiones efectivamente se tienen que solicitar a través de beneficios complementarios. Nosotros no podemos asegurar que se van a dar todo lo que entre por beneficios complementarios porque es necesario hacer una revisión de que se cumpla con los requisitos que beneficios complementarios exigen. Lo que sí hicimos fue flexibilizar la documentación que se pide. Como sabemos que hay universidades cerradas, que es difícil conseguir algunos certificados, estamos en el fondo autorizando que se ingrese todo con declaración jurada del becario, en un acto de confianza. Es parte de lo que estamos construyendo como agencia, queremos confiar en nuestros beneficiarios, somos parte de la misma comunidad y por lo tanto todas las solicitudes que lleguen de extensión se van a analizar y en la medida que cumplan con los requisitos se van a entregar. Es importante decir que mientras cumplan con los requisitos se van a entregar porque nosotros tenemos que hacer un análisis. No porque nos guste hacer mucho análisis y revisar muchas solicitudes, sino que porque esa es la regulación que hoy día nos rige y tenemos que ser rigurosos en cumplir esa regulación. Creo que abordé todas las preguntas. Si me quedara alguna. Sí, muchas gracias, directora. Camilo tenía una pequeña observación y vamos cerrando. Bueno, saludar la intervención de todos quienes han hablado. Solamente quería referirme a lo que había planteado el diputado Jackson, porque creo que es importante dentro de estas evaluaciones de programas que se hacen también salir de los análisis meramente economicistas, digamos, de costo-beneficio, entendiendo que hay muchas variables, a veces cualitativas, que son muy difíciles de medir y que hacen que un programa tenga una mayor riqueza. Así, por ejemplo, una experiencia, voy a ser un poco reiterativo, pero de estudiar en el extranjero puede traer aprendizaje en un sentido más
de habilidades blandas también. Entonces creo que es importante tener como una mirada más amplia sobre eso. El tema de lo que señalaba el diputado anteriormente, no recuerdo el nombre, Torrealba creo, que el tema de ajustarse el cinturón, igual siento que lamentablemente respecto a la ciencia como que ya tiene el cinturón demasiado ajustado, porque siempre se vienen recortes y a nosotros por lo menos, a mí me da la impresión de que no hay una certeza respecto a esa repriorización de gastos hacia dónde va a ir. Por ejemplo, la reinversión de todo lo recortado por el gobierno en COVID-19, en investigación en COVID-19, alrededor de un 11%. Porque otros países como Canadá deciden, frente a una misma crisis del COVID-19, invertir cerca del 3% del PIB. Eso es una decisión política, pero que tiene consecuencias en cuanto a los científicos. Y bueno, solamente dejar planteado el tema de la participación, que era algo que se había hablado, y respecto a dos temas en particular, por ejemplo, la directora de ANID, la señora Aysén, decía que hay muchos países que están con problemas de clases semipresenciales, pero creo que también sobre ese tema, si es que hubo una reducción presupuestaria desde el nivel central, después de eso podría haber habido una instancia de diálogo más directa quizás con las organizaciones, digamos, de estudiantes, de postulantes, porque, por ejemplo, ahora Australia está retomando clases presenciales, por ejemplo, la Universidad de Melbourne, y también por el tema de que había muchos concursos que iban a empezar a abrir el día 30 de abril y digamos, la comunicación de suspensión se hace el 27 de abril, o sea, recién quedan 3 días. Por eso también la noticia a nosotros nos toma con mucho desconcierto. Eso. ¿Quién? Ya, Cristian, y para ir cerrando, porque ya nos hemos extendido. Así que, Cristian y Aysén. Gracias. Gracias a la directora Aysén por la respuesta a las preguntas. Nos agarramos, o nos tomamos, perdón, de lo que se mencionó de la discusión del presupuesto en base cero. Nuevamente mencionamos nuestra disposición a colaborar, a ayudar, a conversar respecto a eso. Lo segundo tenía que ver con, y de hecho lo mencionó uno de los diputados, de la parte humana de todas las becas. ¿Tienen pensado la posibilidad de extender las becas a las y los becarios que no puedan terminar a tiempo? Esas dos cosas específicas. Directora. Gracias. La última pregunta que hizo Cristian. Nosotros estamos restringidos completamente para poder extender el financiamiento más allá de lo que señalan los convenios y las becas, que son el tiempo máximo de los programas, en el caso de becas en el extranjero. No tenemos alternativa para hacerlo. Hoy día no tenemos un mecanismo para poder hacer eso. Existen los periodos de gracia, existen... en fin, mecanismos dentro del decreto, pero que no van asociados a financiamiento. Yo prefiero ser transparente en decirlo, no, hoy día no tenemos una solución. Parte de pensar en las modificaciones de los decretos tiene que ver con eso. El decreto no contempla posibilidades de extender en casos como este, porque nunca se puso en situaciones como esta. Entonces, es parte del análisis que estamos haciendo. Habiendo respondido a esa pregunta, yo solamente quería agradecer el espacio para poder explicar estas cosas. Como agencia, y aquí hablo por mi equipo y por el equipo de la agencia completo, estamos comprometidos y embarcados en un proceso de transformación que no es difícil, que nos ha tocado duro, como a muchos, pero además con un proceso de transformación. Y que sabemos que vienen tiempos complejos hacia adelante, incluido presupuesto base cero, es un desafío, tenemos que enfrentarlo, pero de nuevo, la predisposición y en lo que estamos trabajando en poder encontrar mecanismos para que esto funcione. Y en ese sentido, las puertas de la agencia están completamente abiertas para conversar, para discutir, para recibir propuestas, etc.
no tenemos, y soy súper sincera, el tiempo de poder conversar con todos y cada uno, porque es una comunidad muy diversa con muchas asociaciones. Estamos en ese proceso, toma tiempo, pero también golpeennos la puerta. O sea, aquí hay disposición absoluta. Bueno, muchas gracias. Creo que siguen habiendo muchos temas abiertos. Obviamente este va a ser un tema importante. Yo al menos siento que con frustración, porque bueno, esta comisión en general no ha tenido mucha relevancia política, salvo en algunos momentos en los que ha habido, por ejemplo, el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, otras cosas muy específicas, pero creo que en esto sería importante poder mandar una señal, ojalá potente, porque en la ciencia, como decía Camilo, ya el cinturón está más que ajustado, estamos súper mal en eso, y ya un presupuesto bajarlo un 10% es distinto que, no sé, por el ejemplo que sea antes de que nosotros rebajemos parte de nuestra dieta, que no es que esté apretado el cinturón, está más que holgado varias tallas. Entonces ahí hay una creo diferencia no menor, y por lo tanto tratar de hacer que esos presupuestos base cero que se hagan en adelante tengan en consideración también cuál es el piso de evaluación también internacional, necesidades país y siglo XXI, pensando en el aporte que las comunidades científicas que van creciendo, que le hemos hecho promesas a nuestros jóvenes en su momento y ahora más experimentados y experimentadas que fueron a doctorarse tanto acá como afuera y después se quedan sin oportunidad en Chile de aplicar ese conocimiento, pues, y esa frustración se va acumulando, va transformándose en precarización, y yo espero que entre todas y todos podamos sacar adelante una institucionalidad mucho más fuerte, más robusta, y que ojalá desde lo antes posible que empiece a producir más y mejor ciencia para Chile y el mundo, pues. Así que damos por finalizada esta sesión, por tener... perdón, José Miguel, diputado. Sí, gracias, presidente. Solo pedir quizás un oficio para que se reconsidere los decretos y poder en el fondo, ojalá extender esto. Yo sé que quizás en este momento no se puede, como lo dijo con la directora, pero por lo menos hagamos una fuerza que ha tenido esta comisión en general de aunar esfuerzos siempre y de tener una mirada bien pareja en cuanto a la necesidad justamente de empujar a la ciencia. Entonces, si pudiéramos usted recabar el acuerdo para pedir este oficio y que se reconsidere la extensión de las becas, se lo agradecería. Solamente eso. Si es que hay acuerdo de los presentes. Somos 5, 4. Ya, perfecto. Se toma el acuerdo entonces. Gracias. Muchas gracias. Ya, y me estaban preguntando en algún momento por la mascarilla de la universidad. No, eso... tiene que ver con la ciencia también, tiene que ver con la ciencia y la tecnología de la universidad, que está a la vanguardia también en lo deportivo. Ya, y por eso damos por concluida la sesión por haberse cumplido su objeto. Muchas gracias.